Bueno, acá estamos. ¿Cómo están todos? Perdón por el horario, me estoy contactando. Son 20:08. Perdón por esos 8 minutos eh, que de atraso, ¿sí? Eh, Saben que estaba en otra capacitación, estaba en otro lugar y claro, eh, me entusiasmé. Me pasa esa cuestión, ¿vio? Porque le dije, ¿no? Como si fuera el vecino. Lo que me pasó es que, claro, tuve que salir corriendo de la capacitación anterior a esta y, y ¿cómo es que se llama? Y claro, llegué tarde. Es, vamos a tratar de que vayamos ingresando algunos más y demás y, y vamos a ir empezando. Rafa, ¿cómo me escucho, Rafa? Poneme por favor si me escucho bien. Saben que ayer tuve un problema con la computadora. Esta computadora es nuevita, no porque la compré, sino porque instalaron todo de vuelta y estoy, bueno, reencontrándome con algunas cosas, ¿no? Y una de las cosas quería saber si se está escuchando bien, ¿sí? Hola Elvis, ¿cómo estás? Qué lindo de Maryland. Me acuerdo de vos, Elvis. Me acuerdo de cuando estaba charlando y te me acercaste, pero te voy a ser sincero, ¿cómo olvidarme de tu nombre? Imposible olvidarme de tu nombre, Elvis. ¿Cómo estás? Qué bueno verte otra vez. Bueno, verte, relacionarnos otra vez, ¿no? Te veo la foto en realidad, pero qué lindo es verlos, ¿sí? Eh, bueno, somos 10. Si alguno me puede decir cómo se escucha, se lo agradezco. Porque en esas cuestiones técnicas estoy de vuelta, tratando de acomodar las cosas así para que salga bien. Hola, se escucha bien, gracias, Moni. Audio, ok, falta luz. Sí, el tema es que no estaba preparado. Estoy saliendo de un lugar diferente, es una luz diferente, es una máquina diferente, entonces se me complicó desde ese lugar. Pero ya voy a ir acomodándome al nuevo lugar y a la nueva computadora y ya va, las nuevas eh, cosas de la computadora y va a estar mejor. ¿Sí? Gracias Cristian, que se escucha bien. Hola hermano, Elvis, bien, bien, el audio está bien, gracias Elvis. Eh, Igual, si ustedes ven claramente, hay un destello de luz en mi zona de frente alta. ¿Sí? Yo tengo dos estilos, de frente baja y frente alta. En mi frente alta hay un destello de luz, que la próxima vez iré a buscar ese destello de luz, así me veo un poco mejor. Eh, Moni y Pablo también, bueno, te saludo Pablo, no te ofendas. Saludo a vos también, ¿sí? Hola Marito, ¿cómo estás? Eh, Elvis, esperando a Dios que guíe siempre hermano y a su familia. Gracias, Elvis. Gracias por el mensaje. ¿Sí? Es que uno en este tiempo de aislamiento extraña mucho ir a otros lugares, llevar la palabra de Dios, ¿no? Uno lo tiene adentro. Es como, bueno, no sé si se dice en todo lugar igual, pero acá decimos como la gata flora, ¿no? Cuando uno está misionando y viajando por todos los lugares, uno extraña mucho la familia, extraña la casa, extraña las costumbres del país y demás. Y ahora que uno tiene la posibilidad de esto, uno lo disfruta por todo ese tiempo de extrañarlo, pero también empieza a extrañar la otra parte, ¿no? Digamos, es un estilo de vida esto de misionar y de andar predicando por todos lados. Es un estilo de vida, ¿no? Y en este tiempo también se extraña poder estar con otras personas, ¿no? Sobre todo con gente que se te acerca, te pregunta cosas, ¿sí? Y llevarle un mensaje de Jesucristo individualmente y personalmente es la verdad que es muy, muy lindo y a uno lo llena de alegría, ¿sí? Así que uno eh, está tratando de no extrañar tanto, pero se extraña. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo está Elvira Reboder? Hoy estoy con los nombres, vengo a una capacitación de nombres terribles de pronunciar, pero creo que salí airoso, creo que salí bien. Esperemos.
Esperemos que sí haya salido bien. Bueno, ustedes saben que les cuento un poquito de esto mientras veo si alguien más se suma y demás, y si no arrancamos. Este es un espacio. Hola Mauro, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte con nosotros. Este es un espacio donde tratamos de darle sentido a historias que pasaron en la palabra de Dios, que están narradas en la palabra de Dios. ¿Sí? El miércoles pasado narramos la historia de Judas, pero no del Judas conocido, sino el Judas que es menos conocido. ¿Sí? El Judas conocido, Judas Iscariote, está en el Nuevo Testamento, y el Judas que yo les narré la historia es Judas Macabeo, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos. ¿Sí? De él y de cómo eh, Dios lo llevaba a grandes victorias, porque confiaba ciegamente en lo que Dios le pedía, ¿sí? Lo que Dios le decía. En este momento le voy a traer otra historia, ¿sí? Una de las historias. A ver, Judas me encanta mucho, la verdad que Judas me encanta mucho. Pero esta historia eh, yo la utilizo mucho para una prédica, eh, sobre todo cuando hablo con jóvenes, pero la he usado bastante también con adultos, y es la historia de Ruth, ¿sí? Ruth también es una historia del Antiguo Testamento, es el libro de Ruth. Si ustedes lo buscan en la palabra de Dios, se van a dar cuenta que Ruth tiene 3 páginas, o sea, es una historia cortita, ¿sí? Pero a mí me gusta mucho usar la historia de Ruth. Eh, Hola Lorena, Patricia Luraschi, bienvenidos. La historia de Ruth me gusta mucho porque yo utilizo la historia de Ruth para contarle, como dije recién, a los jóvenes sobre todo, em, cómo un accionar simple de tu presente puede cambiar la historia a lo largo de los años. ¿Sí? Y cuando digo cambiar la historia, estoy hablando literalmente de cambiar la historia. ¿Sí? No estoy diciendo que cambiemos la historia. Vieron que a veces dice, basta con que, no sé, ayudes a un ciego a cruzar la calle para que estés cambiando la historia. Si bien es cierto que eso pueden ser situaciones que determinen un cambio de la historia, esas acciones en sí no son generadoras del cambio de la historia, ¿sí? Pero también es cierto que muchas veces cuando uno dice voy a cambiar la historia y lo quiere tomar como literal, uno cree que tiene que parar la Tercera Guerra Mundial o tiene que juntar a los 5 presidentes más influyentes del mundo y convertirlos y hablarlo de Dios para que el cambio histórico sea real. Y la verdad que no es tan así, no es ni un punto ni el otro, ¿sí? Nosotros, yo siempre lo digo en esto, digo, voy haciendo la introducción y después hablamos de la historia de Ruth. Digo que nosotros vamos a cambiar la historia. ¿Sí? Siempre digo que nosotros, no es que nosotros hemos venido a la tierra o al mundo simplemente para transitar una parte de la historia y simplemente sobrevivir. ¿Sí? Nuestra vida no se trata de sobrevivir o de llegar lo más bueno posible al final de nuestra vida, ¿no? Sino que en realidad nosotros hemos sido creados y Dios nos ha puesto en un momento de la historia porque Él sabe que nosotros podemos influir en el cambio de la historia para bien. ¿Sí? No es lo mismo que Dios te haya puesto en este momento de la historia que te haya puesto 50 años atrás o 300 años atrás. ¿Sí? Dios te puso en este momento de la historia, en este segundo de la historia, en este año, en el lugar en donde vos estás, porque Él tiene un mandato a través tuyo para que vos seas agente de cambio para la historia. ¿Sí? Y la historia no puede quedar en algo cercano, algo regional. Cuando vos cambias la historia a nivel mundial incluso la historia va cambiándose por tus decisiones y por tus acciones, aún después que vos estés muerto. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo hemos nacido para cambiar la historia, ¿sí? Hemos nacido para ser verdaderamente
importantes para ser agentes de cambio para la historia. No estoy hablando de una metáfora, estoy hablando de algo literal, ¿sí? Dios te creó para que cambies la historia, ¿sí? Te lo digo a vos que estás escuchando acá, se lo digo a los que van a escuchar el video después y demás, y también te lo digo para que se lo digas a otro. Dios te creó en este tiempo para que cambies esta historia, ¿sí? No te creó en este tiempo, es lo mismo ahora o en la edad medieval, es lo mismo. Mientras que llegue bien al fin de su vida es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Si Dios te puso en este tiempo, en este presente, en esta historia y en el lugar de donde vos estás, es porque Él está convencido que vos en este momento de la historia, en este año y en el lugar en donde vos estás, podés cambiar la historia, ¿sí? Entonces, cuando yo digo estas cosas y empiezo a predicar sobre cómo cambiar la historia, historias me, me fascinan, es la historia de Ruth, ¿sí? Y ya son y 20, así que vamos a comenzar con la historia de Ruth, ¿sí? La historia de Ruth, miren esto, ¿no? Yo empecé a leer la historia, em, me daba cuenta de cosas, de detalles, ¿no? Si bien el libro se llama Ruth, el libro de Ruth, cuando uno busca en la Biblia, busca Ruth, la historia en sí que está narrada en el libro de Ruth no es la historia de Ruth, ¿sí? A ver, Ruth es, si ustedes quieren, un personaje secundario de esa historia, ¿sí? A ver, ella, por su propia voluntad, por su propia determinación, por sus propias decisiones, termina saliendo de la historia, de ese relato, de esa historia relatada, y termina siendo un agente que cambia la historia hasta los tiempos de hoy, como vivimos hoy, ¿sí? Cuando uno analiza el relato, Ruth no es el protagonista o la protagonista, sino que Ruth es un actor secundario, ¿sí? Pero mira, les voy a ir contando la historia. Y miren esto, ¿no? Digo, recién les hablé de detalles, ¿no? No solo no es la protagonista, sino que es actor secundario de una historia que tiene 3 hojas en toda la Biblia. Imagínense, ¿no? La cantidad de hojas que hay, solo 3 hojitas nada más, narran la historia de alguien donde Ruth está metida, ¿sí? Y sin embargo, desde ese lugar, Ruth cambió la historia hasta los tiempos de hoy. Interesantísimo, ¿eh? Interesantísimo. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Malena, hola Mari, hola Pau, hola San, ¿cómo estás San? San Pacífico, una amiga de siempre. Jesús está vivo ministerio. Bien, no sé cuál de todos será, pero lo saluda el ministerio entero, ¿sí? Para mí que es Sergio, porque a él no le gusta salir con su nombre. Pero bueno, después me dirán. Bueno, a lo que voy, y empiezo a decir estas cosas, después me voy de lo que tengo que decir. A lo que voy es que la historia de Ruth es apasionante por esto, porque es alguien a que vos decís, ¿estás seguro que esta mujer cambió la historia? ¿Estás seguro que es un actor que tiene 3 hojitas nada más? ¿Estás seguro? Y ahora se van a dar cuenta por qué lo digo, ¿sí? La historia comienza con los actores principales, ¿sí? Con los protagonistas. Un matrimonio, ¿sí? Noemí y Elimelech, ¿sí? Esposa y esposo, ¿sí? Ellos son un matrimonio que vive en Judá. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Y ahí voy narrando un poco la historia. ¿Qué es lo que sucede en Judá? En Judá aparece una sequía muy grande, ¿sí? La sequía trae hambruna al pueblo y lo que hace Noemí y Elimelech, que son la pareja de esta historia, toma una decisión. Y por miedo a quedarse en Judá y morirse de hambre, se mudan juntos con sus 2 hijos, ¿sí? Con sus 2 hijos a la tierra de Moab, ¿sí? Eso es una gran decisión. ¿Y por qué digo que es una gran decisión? Porque ellos son de una creencia del pueblo de Israel, vienen de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Judá es una de las 12 tribus de Israel. Ellas vienen desde ese lugar, tienen una creencia, ¿sí? Un Dios, que es Dios mismo, ¿sí? Ellos tienen eso. Sin embargo, se van a una tierra, es la tierra de Moab, que como se llama la tierra, así se llaman sus ciudadanos, está poblada por moabitas. Los moabitas no creían en el Dios
de los israelitas. ¿Sí? Otro Dios, otra creencia, otras culturas. ¿Sí? Sin embargo, ellos toman esa decisión de ir hacia ese lugar. ¿Sí? Y acá voy a hacer un alto. ¿Sí? A veces la historia, y hablo de nuestra propia historia, ¿sí? A veces la historia, como nosotros la vamos tejiendo y la vamos decidiendo, ¿sí? A veces uno no puede decirle a las personas, lo que estás haciendo es un error, lo que estás haciendo no viene de parte de Dios. No creo que Dios quiera eso para tu vida, ¿sí? Uno no puede decir eso porque en realidad uno no conoce el plan perfecto de Dios. ¿Sí? El plan perfecto de Dios para nuestra vida y para nosotros es un plan que traspasa el tiempo viviendo, traspasa nuestro presente. ¿Sí? El plan perfecto de Dios incorpora mucho de nuestro futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Dios sabe lo que va a pasar en tu futuro. Y Dios sabe que si algo de tu presente lo estás haciendo y ese algo de tu presente te va a llevar a que en el futuro pase lo que Dios quiere, plan perfecto, por más que parezca ilógico, loco, irracional, lo que estés tomando en este momento, va a ser acción de Dios. Pero nosotros no conocemos ese futuro. Entonces para nosotros es imposible conocer el plan perfecto de Dios. Entonces, como no conocemos el plan perfecto de Dios, nosotros analizamos y ponemos mote, jugamos situaciones con la única información que tenemos, que es lo que está pasando en el presente, incluso con algunas cosas que pueden llegar a pasar en el pasado. Pero la historia completa no la tenemos, la historia completa la tiene Dios. Entonces, muchas veces, decisiones que parecen equivocadas, decisiones que parecen que serían catastróficas, decisiones que parecen una locura, siguen siendo acción de Dios. Entonces yo, por ejemplo, miren, yo tengo la gracia de tener un amigo, ya ni guía espiritual, eso es un amigo, ¿no? Tengo la gracia de tener un amigo que cada vez que yo necesité solucionar, es un sacerdote, ¿sí? Lo quiero mucho, que traté de solucionar cosas que no entendía o cosas que me parecían ilógicas y demás, y le fui a preguntar a él. Él jamás me dijo lo que tenía que hacer. Su forma de accionar conmigo, yo se la agradezco pero enormemente, su forma de accionar conmigo es que él viene y me da herramientas para que yo pueda elaborar. Si la cosa está bien, si está mal. Si hay incertidumbre pero tengo que tomar una decisión, que sepa los pros y los contras de cada una de mis decisiones. ¿Sí? Yo creo que cualquier guía espiritual debería ser de esa forma. ¿Sí? No debería andar diciéndote qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer, sino que sí debería darte las herramientas para que vos puedas tomar decisiones conforme a lo que está pasando en tu vida. ¿Sí? Y vuelvo a la historia y digo, cualquiera en ese momento hubiera dicho, ¿estás segura, Noemí, que te vas a ir a Moab? Allá con otros, creen en otros dioses. A ver, no tienen tu propia cultura. ¿Estás segura, Noemí, que tienen que ir ahí? Yo no creo que Dios, miren, ¿no? Porque muchas veces la gente se pone en lugar de Dios para decirte lo que tenés que hacer. Y yo no creo que pones tu fe para ir a abrazar a otra fe. Hasta lo puedo leer, ¿sí? No, esto no está en la palabra de Dios, ¿no? Pero digo, hasta puedo leer el contexto de la gente diciéndole a Noemí, no, eso no está bien, Noemí, no, eso no es lo que tenés que hacer, Noemí, ¿no? Sin embargo, Noemí y su esposo, Elimelech, tomaron una decisión. Y esa decisión es velar por ellos y por sus dos hijos e irse a las tierras de Moab, porque en las tierras de Moab había plantaciones, la tierra daba fruto y se podía comer y se podía vivir. ¿Sí? Miren esto, recuerden esta gente diciéndole que no te vayas, ¿eh? Porque después ustedes se van a dar cuenta cómo muchas veces el presente parece darle la razón a esa gente que te dijo que no te vayas, ¿no? Y en realidad solo parece, ¿sí? Y a veces yo digo, no sé si es un Dios que dice, les voy a dar alguna cosita para que crean que tenían razón, ¿no? Y que se agranden en su propia vanidad, para que después se den cuenta que el único que tiene la razón absoluta soy yo. Cuando ellos se van, Elimelech y Noemí, a las tierras de Moab, empiezan a vivir y lo que les pasa es que sus dos hijos eh, se casan con dos moabitas y nos narra la historia que pasan 10 años de esa forma. ¿Sí? Tanto Elimelech como Noemí están 10 años
las tierras de Moab ya estabilizados, ya están incorporados al lugar, están en ese lugar, sus hijos consiguen esposa, se casan, bueno, consiguen sonó medio feo, ¿no? Se casan, están en pareja, empiezan a formar su propia familia, y después de esos 10 años, miren lo que pasa. La palabra de Dios, la historia de Ruth, de Noemí y de Elimelech, nos narra que se muere Elimelech. Lo primero que le pasa a Noemí, que en este caso es la artífice y la protagonista de la historia, lo primero que le pasa a Noemí es que su esposo muere. ¿Sí? Lo que significa una mujer a cargo de una familia en ese tiempo, que no es lo mismo que ahora. ¿Sí? En ese tiempo, una mujer sola no tenía las posibilidades que hoy puede tener una mujer. ¿Sí? Si igual necesitamos que la igualdad sea mayor, imagínense en ese tiempo, ¿no? Bueno, lo primero que le pasa a Noemí es que se muere su marido. Pero miren lo que pasa, al poco tiempo uno de sus hijos también fallece. Y al poco tiempo el otro hijo también fallece. Y lo que nos cuenta la historia de Ruth es que Noemí queda sola, sin su esposo y sin sus dos hijos. Y queda ella sola con sus dos nueras, Orfá y Ruth. ¿Sí? Recién ahí en la historia aparece Ruth. ¿Sí? Recién ahí aparece Ruth. Como dijimos, los hijos se casan en Moab, o sea que Ruth era moabita, ni siquiera era del pueblo de Israel, ni siquiera vivía en las tierras de Judá, era moabita, otras creencias, otras cosas, ¿sí? Orfá también, moabita, otras cosas. Y de un día para el otro, Noemí se queda con sus dos nueras, tres mujeres, solas en una tierra extraña, con una diferente a la que, con la que se crió, con un Dios diferente, y sin ningún hombre a su alrededor. ¿Sí? ¿Por qué le dije recuerden a lo que le decían, no te vayas, Noemí? Porque se deben haber hecho una fiesta. Yo, en ese tiempo yo no sé si llegaban las novedades como llegan hoy tan rápido, ¿no? Pero imagínense si hubiera pasado algo similar en el día de hoy, ¿no? Y la gente que te dijo, no, no te vayas, Noemí, eso es una decisión incorrecta. Dios no quiere eso para tu vida, Noemí. ¿Cómo Dios va a querer que abraces a tu Dios, no? Y de golpe Noemí se queda sin sus dos hijos y sin su esposo. Eso es como darle de comer a los cocodrilos, ¿no? Y decir, ¿viste? Te dije que no te tenías que ir. Mirá lo que te pasó. ¿Y ahora qué vas a hacer? Si me hubieras hecho caso, te das cuenta que Dios no estaba a favor de esto, que Dios no avalaba esa decisión, ¿no? ¿Cómo aparecen estas cosas, no? Digo, a ver, no sé, me lo imagino en ese tiempo, pero también te lo narro porque en tu vida debe haber gente así, ¿sí? Me gusta decir mucho esto, digo, cuando vos te pones a caminar sobre un plan de Dios, hay un grupo de gente que lo primero que hace es decirte que eso no se puede hacer, que es imposible, ¿sí? Que eso no está dentro de los planes de Dios, que deberías hacer esa cosa, que te atacó el orgullo, que te agrandaste, ¿sí? Hay un grupo de gente que lo primero, automáticamente, lo primero que hace es decirte estas cosas, ¿sí? Sí, convicción fuerte, ¿sí? Y tenés la decisión tomada y seguir caminando sobre el camino de Dios. Esa gente que trató de impedir que vos la decisión, que sigas por el camino de Dios, lo segundo que va a hacer, ¿sabes qué? Te va a decir cómo lo tenés que hacer. Ya no va a querer impedírtelo, porque se dio cuenta que lo vas a hacer igual. Sin embargo, ahora se van a vestir de educadores y de formadores y te van a decir cuál es la mejor forma de hacerlo, ¿sí? Y cuando vos surques tu propio camino, cuando vos avances en el plan que Dios te tenía, sea difícil, sea más fácil, con errores, sin errores, cuando vos avances en el plan de Dios y la bendición de Dios empiece a llegar, cuando los hechos sobrenaturales empiecen a acompañar, cuando Dios se encargue de mostrarle a todos que habías tomado la decisión correcta, esa misma gente que te dijo que era imposible, que te dijo que Dios no quería eso, cuando vio que seguiste caminando, te dijo cómo hacerlo, ¿sabes lo que va a decir ahora? Va a decir, yo siempre confié en él, yo siempre confié en ella, ¿sí? Los amigos del campeón, ¿sí? Digo, en nuestro camino de fe también existen los amigos del campeón, ¿sí? Gente que vos decís, que viene y te abraza y te dice
cosas, digo, sí, pero ¿cómo puede ser si hace 2 años atrás estabas hablando a mis espaldas? Y sin embargo hoy venís y me abrazás como si fuéramos amigos de toda la vida. Existen, ¿sí? Pero ¿por qué hago énfasis en esto? Hago énfasis en esto porque Dios quiere que vos cambies la historia. Estoy seguro que Dios quiere que cambie la historia. Te puso acá para que cambie la historia, como lo dije al principio. Para que tu vida valga la pena, ¿sí? Para que tu vida sea verdaderamente importante, ¿sí? No se trata de sobrevivir. Se trata si solamente fuera sobrevivir en esta vida, y bueno, trata de estirar todos los años que más puedas. Trata de llegar a vivir los más años que vos puedas vivir. Ahora, si la vida no es solo sobrevivir, si la vida es vivir, habríamos que encontrarle sentido a esa vida. ¿Sí? Y cuando uno le empieza a encontrar sentido a la vida que uno tiene, se da cuenta que la vida de uno no puede tener sentido si uno no impacta a las personas, si uno no llega al corazón de las otras personas, si uno no puede inspirar una palabra, un gesto, una acción. Si uno no puede inspirar a las otras personas, uno se da cuenta que su vida no tiene sentido. Entonces, en definitiva, transitar por esta vía, si solamente fuera sobrevivir, ¿qué te importa lo que están al lado? Mientras que vos cumplas años seguidos, ¿qué te importa lo que están al lado? ¿Sí? Hay gente que vive, que bordea los 100 años, ¿sí? Y no sabe lo que es vivir. Y hay gente que se ha muerto adolescente, ¿sí? Me gusta hablar mucho de Joselito, José Sánchez del Río, que aún viviendo pocos años, teniendo pocos años de vida, entendió perfectamente lo que es vivir. ¿Sí? No me voy a extender, porque si no se va a hacer muy largo, ¿sí? Pero si quieren busquen la vida de Joselito. Búsquenlo así, Joselito, y va a salir. Busquen la vida de Joselito. Y se van a dar cuenta como alguien, aún teniendo muy poca edad, entendió lo que significaba vivir. ¿Sí? No se trata de acumular años, no se trata de llegar a viejo lo más entero posible. ¿Saben qué? Se trata de haber vivido. La cantidad de años que te toque vivir, pero que esa años se haya valido la pena. Eso es vivir. Y cuando uno entiende esto, entiende que la vida tiene un sentido. Y cuando uno entiende que la vida tiene un sentido, empezás a entender por qué Dios te trajo a este tiempo. ¿Sí? Y hay tantas cosas, hay tantas pequeñeces que antes te preocupaban, que te dejan de interesar, porque estás ocupado en otras cosas, ¿sí? Y si el vecino no le gusta lo que vos te estás haciendo, o le parece que sos un loco, o le parece que lo que estás haciendo no tiene sentido, ya no te parás en la ventana a pelearlo, porque sabes que no tenés tiempo para pelear con el vecino. El único tiempo que tenés es para inspirar a otros, para que Dios pueda bendecir a otros a través tuyo y para que tu vida tenga sentido. Pero muchas veces nosotros entendemos que estar en este tiempo es sobrevivir. ¿Sí? Y ustedes fíjense cuánto miedo la gente le tiene a la muerte. Por un lado porque es algo desconocido, ¿no? Pero cuánto miedo le tiene uno a la muerte. ¿Sí? Y a veces me pregunto, ¿es miedo a la muerte o es miedo a morirse sin haber vivido? Porque yo miedo a la muerte tengo, pero sí tengo que me encuentre cara a cara con Dios y que mi vida no haya tenido sentido. Entonces te digo esto porque por más que los demás te digan cosas, por más que los demás crean cosas de vos, por más que te digan diferentes cosas, el único responsable de tu vida sos vos mismo. Y si vos sos responsable de tu vida, no podés perder tiempo escuchando lo que dicen los demás. Si a vos te importa agradarle a todo el mundo, quedar bien con todo el mundo, que todo el mundo diga qué bueno que sos, qué alegría me da verte, sabes que no vas a poder transitar en esta vida. Porque para estar bien con todos no vas a poder ser vos mismo. Hay un predicador estadounidense, mientras estaba predicando quería acordarme el apellido, no me lo acuerdo. Es una pena, pero bueno, lo importante es el concepto, ¿no? Él decía, cuando empieces a caminar en el camino de Dios, cuando tomes la decisión de ir detrás de lo que Dios pensó para tu vida, lo primero que tenés que saber es quién van a ser tus enemigos. ¿A qué persona no le vas a agradar? ¿A qué persona tenés que dejar a un costado porque si no va a ser factor de que impida de que vos se cumpla la voluntad de Dios? ¿Sí? Mateo sacó un libro que fue un bestseller, lo venden por todos lados, que se llama Gente Tóxica. ¿Sí? A ver, yo sé que cuando digo estas cosas también surge un grupo de personas
diciendo, no, pero no podemos sacar a alguien a un costado y dejarlo y demás. No, pero ¿sabes qué? Digamos, te voy a decir algo, esto lo aprendí, también me lo dijo mi sacerdote, esto lo aprendí y lo digo a rajatabla, ¿sí? Hay algo que a veces nosotros disfrazamos de caridad. ¿Y sabes qué es egoísmo? Es orgullo, ¿sí? La gente no la salvamos nosotros, la gente no la acompañamos nosotros, la gente la acompaña a Jesús, ¿sí? Y muchas veces nos cuesta por nuestro orgullo saber que no vamos a ser nosotros quienes cambiemos a la otra gente, sino que Dios tiene destinada a otras personas. Y nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta decir, no, ¿cómo? A mi marido no voy a ser yo, que soy la persona que está al lado, a mi esposa no voy a ser yo. Por ahí Dios tiene preparada a otra persona, tiene otro que va a hacer que tu marido, tu esposa, tu hijo, tu amigo, tu vecino, tu primo, quien sea, se encuentre con Jesús. ¿Sí? Uno tiene que estar siempre a disposición, pero tal vez no. Lo importante de esto es saber que si vos vas detrás de lo que Dios pensó para tu vida, va a haber gente que no le va a gustar. Entonces vos decidís, o te quedás agradando a esa gente o vas detrás de lo que Dios pidió para tu vida. ¿Sí? Noemí y Elimelech hicieron eso. Y aunque todo parecía que era algo mal, una decisión errónea, terrible, y aunque después de 10 años parecía que verdaderamente la decisión era terrible y era algo que no se podía eh, cumplir, aún así, aún así, Dios tenía todo bajo control. Y miren lo que pasa. Miren, esto es lo más hermoso que, bueno, no sé si lo más hermoso, es lo que más bello me pareció a mí en toda la palabra de Dios, ¿no? Digo, hay unos 2 o 3 capítulos en el Evangelio de Juan que me parecen maravillosos, pero sacando eso de Jesús hablándole a sus amigos, creo que lo que viene inmediatamente después, para mí, lo más hermoso es lo que sucede ahora. Fíjense, cuando Noemí pierde a su marido y a sus 2 hijos y se ve sola con sus 2 nueras, 3 mujeres en un tiempo de la historia donde era muy difícil que 3 mujeres pudieran sobrevivir, ella decide algo. Se entera que Judá, las tierras de donde ella era, otra vez empezaron a dar frutos, que la sequía se estaba acabando y que los campos empezaban a dar semillas otra vez. ¿Qué es lo que hace ella? Toma la decisión de volver. Y dice, yo siento que este es el momento para volver. Pero miren, hace algo más. Noemí se acerca a sus 2 nueras y le dice tanto a Orfá como a Ruth, le dice, miren, vuelvan a sus casas, a las casas de sus madres, ¿sí? Y búsquense a otro esposo, la vida no las encuentre solas. Porque la única manera que ustedes puedan, en ese tiempo había una ley de si tu esposo moría y el hermano de tu esposo estaba soltero, el hermano podía tomarte como esposa. ¿Sí? Y así con los diferentes rangos de sangre de, parental de tu marido. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? No tenía más hijos, Noemí. Y no tenía esposo. Y Noemí le dice, supongamos que me vuelvo a casar. Supongamos que tengo hijos. Ustedes, si esperan a que yo me case, a que quede embarazada y a que mi hijo crezca para que él las pueda esposar, ustedes ya van a estar entradas en edad, van a ser ancianas y no sabemos si van a llegar a ese momento. Entonces lo que le ofrece Noemí a sus nueras es la libertad de acción. Lo que le dice, vuelvan a su foro en familia con otro. ¿Sí? Yo me voy a Judá, pero yo las dejo en libertad para que ustedes puedan formar su vida. Y en definitiva lo que le estaba diciendo Noemí, lo que le estoy diciendo es que puedan salvar su vida. Eso es lo que le está diciendo Noemí, ¿no? Cuenta ahí un pedacito, un, un pedacito que cuando Noemí le dice eso a sus nueras, hay un momento de tristeza y Orfá llora, ¿sí? Llora por lo que está pasando. Pero yo creo que no le caigamos juzgándola a Orfá, ¿no? Digamos, tratemos de ponernos en la situación y en el contexto de la historia, ¿no? Orfá lo que hace es toma eso, llora, saluda a Noemí, agradece y se vuelve a la casa de su madre, ¿sí? Porque ve en esa situación una decisión de grandeza de parte de Noemí y también ve que puede salvar su vida, ¿sí? Ahora le llega el turno a Ruth y Noemí le dice, haz tú también lo que ha hecho Orfá.
vete a la casa de tu madre, de tu padre. ¿Sí? Sin embargo, Ruth, miren, esto está en el capítulo 1, versículo 15. ¿Sí? Si quieren buscar a Ruth, es capítulo 1, versículo 15. Yo lo tengo marcado. Ruth va a darle una contestación a su suegra, a Noemí. ¿Sí? Y lo que hace Ruth es una de las, lo que decía recién, una de las oraciones de fidelidad más hermosas que alguien puede recibir. ¿Sí? A mí me gusta pensar esto cuando estoy preparando charlas o cuando estoy hablando con Dios, ¿no? A mí me gusta pensar en que una oración de fidelidad así puedo yo hacerlo delante de Dios. ¿Sí? Tan extrema, tan hermosa, tan bella, tan incondicional. ¿No? Y no solo poder recitarla y decírsela a Dios, sino también cumplirla con los hechos de mi vida. ¿No? Lo que dice la oración. En el 15 dice, voy a leer un cachito antes, ¿sí? Dice, de nuevo comenzaron a llorar. ¿Se acuerdan que le decía que había un momento triste en donde Orfá llora, ¿no? De nuevo comenzaron a orar. Después Orfá besó a su suegra y regresó a su pueblo. Mientras que Ruth se quedó con Noemí. Noemí le dijo, mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a su Dios. Vete tú también con ella. ¿Sí? Lo que le contaba recién. Vete tú también con ella. Y Ruth le dice, miren esto, por Dios. Si lo dije muy rápido el versículo, no le dio tiempo de buscar. Después búsquenlo, ¿sí? Es Ruth, capítulo 1, versículo 15, ¿sí? Dice, no insistas más en que me separe de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré y ahí me enterrarán. Juro hoy, solemnemente ante Dios, que solo la muerte nos ha de separar. Qué precioso, ¿no? Pensar que lo que se jugaba era la vida de Ruth. Lo que estaba en juego era poder sobrevivir. Dos mujeres solas. A la buena de Dios. También volviendo a la ciudad que vio nacer a Noemí. Pero Judá no era diferente en este punto que Moab. Eran dos mujeres solas. Y eso significaba poner en juego su vida. ¿Sí? Y Ruth, aún que estaba en juego su vida, decide dejarlo todo. Su casa, su pueblo, su país, sus creencias, su Dios y hasta su vida por ir detrás de quien era su familia. A veces nosotros nos llenamos la boca pensando de que Jesús, de que Dios forma parte de nuestro itinerario, de nuestra vida común, de nuestra rutina, de la relación fuerte. ¿Sí? Aquello que estamos más del trabajo. Dios, o sea, muchas veces decimos el amor que le sentimos a Dios, ¿no? Sin embargo, ¿serías capaz de dejar tu casa, tus comodidades, tu pueblo, tu tierra? Dejar todo lo que crees, dejar tus sueños, dejar tus objetivos, por ir detrás de lo que Dios te pida. ¿Serías capaz de dejarlo todo, todo? Y vuelvo a decirte, yo hablo literalmente, acá no hay metáfora. No estoy diciendo dejarlo todo significa encontrarse con Jesús, no, dejarlo todo significa dejarlo todo. ¿Serías capaz de dejarlo todo? ¿Serías capaz de dejar todo por esa persona que sentís que amás? Qué fuerte, ¿no? Sin embargo, Ruth estaba haciendo eso, dejándolo todo. ¿Sí? Y vuelvo a leer la oración, miren qué hermosa. No insistas más que me separe de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí me enterrarán. Juro hoy solemnemente ante Dios que solo la muerte nos ha de separar. Precioso. La verdad que es una palabra de Dios, ¿no? Es una
una oración de fidelidad que a mí me traspasa, ¿no? Cada vez que la leo me traspasa, ¿sí? Me traspasa el corazón de pensar que alguien pueda hacer eso, ¿sí? Dejarlo todo, ¿no? Sin embargo, cuando uno piensa en dejarlo todo por Dios, a veces trata de alivianar el peso, ¿no? Y dejarlo todo por Dios, de dejarlo todo por Dios. No hay mucha vuelta que darle, ¿sí? Eh, la historia continúa, ¿sí? Estamos hablando de la historia continúa y Santo Noemí como Ruth vuelven a Judá. En Judá, dos mujeres solas, Noemí ya grande, entrada en años, la que tenía que salir a trabajar para buscar el sustento diario, era Ruth, ¿sí? Ruth tuvo que salir a trabajar, ¿sí? No se le fue fácil, ¿no? A veces uno cree, viene la oración de fidelidad a Dios y Dios, como yo fui fiel a Dios, Dios me acomoda todas las cosas. Bueno, Ruth tuvo que salir a trabajar, ¿eh? ¿Y saben lo que hacía? Dice que en ese tiempo en Judá corría una ley que decía que los peones de los dueños de los campos que tenían plantaciones de trigo, eh, cuando sacaban para llevárselo, cuando recogían el trigo, cada rama de trigo que se les caía o cada rama que no estaba muy bien o no estaba del todo bien para el consumo, tenían que dejar tiradas en el piso. ¿Por qué? Porque después que ellos cosechaban, los peones, después ellos cosechaban, la gente que no tenía para comer, venía a esas plantaciones y recogía lo que los peones se le habían caído y lo que habían tirado porque estaba mal en consumo, mal para consumo. Ruth empezó a hacer ese trabajo, ¿sí? Y empezó a visitar la tierra de un tal Boz, ¿sí? B larga, O-O-Z. La tierra de un tal Boz, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacía Ruth? Justamente eso, esperaba que los peones se fueran después de la cosecha. En una canasta iba y levantaba el trigo que no servía o el trigo que se caía por accidente, ¿sí? Y ese era el sustento que llevaba a la casa de Noemí para que las dos pudieran comer, ¿sí? Y sobrevivir. Un día Vos, que estaba recorriendo los campos, la ve a Ruth y ve que está haciendo ese trabajo, ¿no? Y como la ve, se ve que Ruth no era muy fea, que digas, ¿sí? Porque lo primero que le pasa a vos cuando la ves se sorprende de Ruth y pregunta quién es. Entonces un poco le dicen que era alguien que venía de vez en cuando a recoger trigo, que lo usaba para comer, que eran dos mujeres solas y demás. Entonces vos, que no lo especifica la Biblia, pero imagino por el desenlace de esta historia, que ya le fue amor a primera vista, le da un mandato a sus peones y le dice que cuando vean que ellos llegan a recoger eso, que de los mejores ramos, de las mejores ramas, la tiraran al piso para que Ruth pudiera llevarse esas ramas. ¿Sí? Entonces los peones empiezan a tirar buenas ramas y Ruth debe recoger todo eso que se caía y empieza a llevar mejor grano de trigo a la casa de Noemí. ¿Sí? Vos se entusiasma mucho con Ruth y empieza a averiguar, y empieza a averiguar, y empieza a saber de quién es, de dónde venía, de qué pasó, hasta que se da cuenta y llega a enterarse, a saber que eh, pertenecía a la casa de Elimelech, ¿sí? ¿Se acuerdan de Elimelech? El esposo de Noemí, pertenecía a esa casa. Y él era pariente lejano, ¿sí? Dicen que era como un primo, no sé, sí, de Elimelech. Él como pariente lejano tenía la posibilidad de pedir la mano de Ruth. Cuando vos se entera de eso, lo primero que hace va y pide la mano de Ruth. Bueno, Ruth acepta la mano de vos, se casan, vos el marido vuelve a tener una familia, Ruth se casa con vos y tienen un hijo. ¿Sí? A ver, ¿qué te parece las historias que dice y comieron perdices y vivieron felices? ¿No? Digamos, una historia trágica de muerte termina en una historia de amor y salvados. ¿Sí? Salvada Noemí, salvada Ruth, por empezar a pertenecer a la casa de vos. ¿Sí? Parecería como que y vivieron felices y comieron perdices. El cuento termina ahí, no hay mucho más para contar de esta historia, ¿sí? Pero lo lindo de esta historia, y acá es donde me complazco en darme cuenta cómo Dios hace las cosas y cómo uno cuando cree que se las sabe todas no sabe nada y el único que se las sabe es Dios. Acá es donde me regocijo en entender esta historia. Es en esto, miren, yo le dije que Ruth, aún siendo una actriz
secundario de la historia de Elimelech y Noemí, cambió la historia hasta los días de hoy. Y vos decís, pero si la historia terminó ahí, ¿qué pasó? ¿No? Y ¿saben qué es lo que pasó? Y esto es lo lindo, ¿no? Y esto es lo que me encanta decir. Es esto. Les conté que vos y Noemí y Ruth tuvieron un hijo. Nos cuenta el árbol genealógico que sigue a partir de vos y de Ruth. Que ese hijo que tuvieron vos y tuvieron Ruth, ese hijo, ¿saben quién era? Ese hijo era fue el abuelo de un personaje que todos conocemos muy bien, ¿sí? Fue el abuelo de el rey David. ¿Ustedes conocen al rey David? El rey David. Sí. Ahora decís, bueno, sí, qué loco. Gracias a que hasta estas decisiones, a esa oración de fidelidad, a esa decisión de Noemí de cambiarse, a raíz de todo esto, la historia nos da al rey David. Pero miren, voy a ir un paso más allá, ¿sí? Dios le dice al rey David, me complazco en canciones, sepas, ¿sí? En la palabra, en la versión libre Andrés Castillo, dice, quiero que sepas que de vos van a ser el retoño que va a salvar la humanidad, ¿sí? David es árbol genealógico de José, José, el esposo de María, ¿sí? Si bien eh, José no es padre biológico de Jesús, ¿sí? Pero sí fue el que permitió que Jesús llegara a la historia, acompañando a María, siendo padre de la Sagrada Familia, entendiendo el proceso de María y la concepción a través del Espíritu Santo. Sin José, la historia como la conocemos no la hubiéramos conocido, ¿sí? Ahora, quiero volver hacia atrás. ¿Sí? Sí, José, a ver, hay algo que va más allá de lo histórico, ¿no? Y es que Jesús tenía un plan, iba a venir a esta tierra, iba a morir por nosotros, y iba a salvar a la humanidad. ¿Sí? Eso estaba estipulado, listo, se terminó. Ahí no hay más que hablar, ¿sí? Estuviera José o no estuviera José, eso iba a pasar, ¿sí? Ahí no hay discusiones. Pero la historia se dio como se dio. Entonces tranquilamente yo podría decir, sin la protección de José, cuando Jesús estaba perseguido para matarlo, sin el silencio de José para proteger a María y su embarazo por el Espíritu Santo, las cosas no hubieran pasado como sucedieron, ¿sí? Sin rey David no hubiera venido Salomón, no hubiera venido la generación, no hubiera venido Jesé, no hubiera venido José, no hubiera venido todo el árbol genealógico. Sin el rey David no teníamos José, sin José no teníamos a Jesús como lo conocemos. Ahora, si no hubiera estado el hijo de Ruth y de Boz, no hubiera tenido al rey David. Si el rey David no hubiera existido nada de lo que vino después. Y voy un poquito más atrás. Si Noemí no le hubiera dicho que sí a su suegra en esa oración de, de fidelidad, no hubiera conocido a vos, porque se hubiera quedado en Moab. Si no hubiera conocido a vos, no hubiera tenido un hijo. Si no hubiera tenido hijo, no hubiera nacido el rey David. Si no hubiera nacido el rey David, tampoco hubiera nacido José. Si no nacía José, la historia, como la conocemos hoy, no hubiera sido igual. A veces nosotros creemos que cambiar significa, como lo dije al principio, hacer una junta de presidentes, los presidentes más influyentes del mundo, y hacerles entender que hay un Dios. A veces creemos que es parar la Tercera Guerra Mundial. O no, nos vamos al otro extremo y creemos que no hacer nada, que es hacerlo diario. No, ¿saben qué? La decisión que tomó Ruth no fue simple. El futuro de Ruth era una incógnita, estaba más cerca de morir que de otra cosa. No fue fácil esa decisión, ¿eh? Yo no sé cuántos podemos tomar esa decisión que tomó Ruth. Abrazar a su suegra y volver a tierras desconocidas dejándolo todo. Yo no sé quiénes somos capaces de hacer eso, ¿sí? No lo sé. No fue fácil. Cuando llegó, el camino no se le abrió, que salir a trabajar al rayo del sol, a consumir cosas que estaban al descarte del consumo, ¿sí? Sin embargo, Dios, que conoce el plan perfecto, tenía todo diseñado para que no solamente Ruth tuviera una historia de final feliz, sino para que además la historia se entrelazara
de una manera tan grande que Jesús naciera en las condiciones que nació. Jesús muriera en una cruz, resucitara al tercer día, y vos y yo, tu hijo, los míos, si no los tenés, los que vas a tener, tus nietos y los míos, si no los tenés como yo, los que vas a tener, también tengan salvación. Y todas las generaciones que vengan después de vos, que van a estar en tu futuro y en el mío, van a tener la posibilidad de ser salvos. ¿Sí? A ver, el Dios de la historia puede planificar las formas de miles de maneras. Si Ruth hubiera dicho, no, me quedo en Moab, el Dios de la historia hubiera acomodado todo para que esto que estamos viviendo hoy también pasara. Pero ¿sabes qué? No fue así. Ruth dijo que sí. Ruth decide un factor de cambio para la historia, para la humanidad. Hasta el día de hoy, el sí de Ruth está cambiando tu vida y está cambiando la mía. Y está cambiando la historia de los que van a venir. Ruth entendió que más allá de lo difícil que pueden ser las decisiones del presente, más allá de lo difícil que pueda ser no entender lo que va a suceder en lo inmediato, por más difícil que fuera, por Jesús, llegue el momento de hacerlo, tenés que hacerlo. Eso es cambiar la historia. Eso es haber nacido en un tiempo en la historia en donde vos podés ser agente para que la historia cambie. ¿Sí? Vuelvo a decirte lo que dije al principio, y ya vamos cerrando, ¿sí? Ya son las 9. Lo mismo que te dije al principio, ¿sí? Que vos estés en este mundo, que vos estés en este tiempo en la historia, en este año y en este lugar en donde vos estás, no es casualidad. Y no es solamente un capricho de Dios para que vos surques la vida y puedas sobrevivir. Estás en este tiempo en la historia, estás en este año, estás en este lugar donde Dios te plantó, estás ahí porque Él sabe que vos podés hoy con tus acciones cambiar la historia. También sabe que no es fácil. ¿Sí? No es la comodidad de lo que puedo cuando puedo y cómo puedo. No es esa comodidad. ¿Sí? Pero de donde vos estás puedes hacer agente para cambiar la historia. Mira, yo te motivo y con esto cierro, ¿sí? Te motivo en algo. ¿Sabes qué? Todavía Dios sigue esperando que sea factor para cambiar la historia. No sé cuántos años tenés. ¿Sabes qué? Tampoco me importa. Porque el Dios de la historia puede usarte con 90 años o puede usarte con 14. ¿Sí? Puede usarte con más de 100, como usó a Moisés. Puede usarte con 14, como usó a María. Puede usarte a la edad que vos estés. Simplemente, ¿sabes lo que hay que hacer? Tiene que existir un momento en la historia de tu vida en la que vos le digas a Dios, ¿sabes qué? Yo quiero ser agente para cambiar la historia. ¿Sabes qué? El plan perfecto que pensaste para mí, hoy quiero que se haga carne en mi vida. Pero tenés que ser consciente que la vida no es fácil, ¿eh? No es que no, si yo le digo la oración de fidelidad y Dios me acomoda todo adelante. No, va a haber momentos va a haber momentos de crisis, va a haber momentos de dificultad, va a haber momentos que no sabes a dónde correr, va a haber momentos, ¿sabes qué? Que vas a empezar a creerle a esa gente que te dijo que lo que estabas haciendo estaba mal. Va a haber momentos en que vas a decir, che, me parece que tenían razón. ¿Y sabes qué? ¿Querés que te diga algo? Te voy a decir un secreto. Dios no va a simplificar tu vida, porque en tus desafíos, en tus objetivos, en tus sueños, después que le digas que sí a Dios, cada de tu vida, si aprendiste a vivir o no aprendiste a vivir. Dios no lo va a sacar del medio, pero ¿sabes qué? El secreto es que cada vez que caigas, cada vez que estés en crisis, cada vez que tengas dudas, cada vez que no sepas cómo seguir, cada vez que flaquees, cada vez que empieces a creerle a esa gente que te dice que no lo vas a lograr, va a venir un Dios, te va a tomar de la mano y te va a abrazar y te va a decir, tranquilo, hay mucho más en el futuro. La palabra nos dice que Dios dice, ¿sabes qué? Yo ya estuve en tu futuro. Yo ya conozco tu futuro. Y allá en tu futuro yo planté semillas de bien y no de mal. Ese Dios que te dice, tranquilo, yo ya estuve en tu futuro. Este presente puede ser terrible, puede ser nefasto, puede ser un presente que no se lo recomendarías a nadie por el dolor, por el miedo, por la angustia, por la depresión que estás pasando. Este momento puede ser así, pero tranquilo, yo ya estuve en tu futuro y en tu futuro planté semillas de bien y no de mal. Y cuando vos y yo pasemos esto,
juntos, te lo dice Dios, palabra de Dios, cuando vos y yo juntos en el futuro y veamos la bendición que tengo, que veas la bendición que tengo preparada para vos, los dos juntos nos vamos a sentar a reírnos de lo difícil que nos parecía el pasado, pero lo fácil que fue para nosotros superarlo juntos. Dios te puso en esta historia, en este momento, para que cambies la historia de muchos, incluso de los que no vas a conocer nunca. ¿Sí? Una persona que vino, cumplió la voluntad de Dios y después de 2020 años seguimos hablando de Él y sigue impactando al mundo. Ese es Jesús. ¿Sabes qué? Hay otro secreto que te voy a decir. Ese Jesús, que a nosotros nos parece una vida imposible de igualar. Muchas veces nos escondemos en, no, bueno, Jesús hizo lo que hizo porque era Jesús. A veces nos escondemos en eso. ¿Saben qué? En la misma palabra, Él mismo, no otro, Él mismo nos dice, ¿saben qué? Ustedes van a hacer cosas más grandes de las que hice yo. Esa es la invitación. A que no te quedes con lo que tenés. A que tengas la capacidad de cambiar la historia. ¿Sabes qué? No te queda grande. No te queda grande, porque el más grande de todos, podías hacerlo. Todo, pensó que podías hacerlo, no te queda grande, te queda justo. Sos agente para cambiar esta historia y la que va a venir. ¿Sabes qué? Sencillamente porque hay un momento en tu vida que le vas a decir que sí al plan de Dios. Y una vez que le digas que sí al plan de Dios, las cosas sobrenaturales que sucedan en tu vida no van a ser tuyas, van a ser de un Dios que te va a acompañar a lo largo de tu historia. ¿Sí? Mira, espero que esta historia de Ruth, a mí me apasiona Ruth, se deben haber dado cuenta que me apasiona la historia de Ruth. Esta historia de Ruth es una de mis preferidas, ¿sí? Hay varias en realidad. A lo largo de los miércoles voy a ir contando otra historia, ¿sí? Pero no quería quedarme solamente en contarles una historia y nada más, ¿no? O contarle algo que sucedió, que está narrado en la palabra, porque de hecho pueden ir y leerlo y hacer la misma elaboración que hice yo, ¿sí? La idea es que las historias nos traigan al presente una razón, ¿sí? Algo por relacionarnos más con Jesús, algo por qué estar más cerca del Padre. ¿Sí? Y esta es la razón que yo te digo. Yo creo que esta historia de Ruth, así como te la dije, ¿sí? 3 hojitas perdidas en el Antiguo Testamento. Una persona que era agente secundario de una historia que era de otro, ¿sí? Un día eligió cambiar la historia. Le dijo que sí al plan perfecto de Dios y Dios hizo el resto. Lo mismo puede pasar en tu vida. Te mando un gran abrazo. Hay muchos que no los saludé, que iba viendo que se iban sumando y demás. Bueno, los saludo a todos. ¿Sí? Ahí entraron después que salieron. Bueno, no sé, Angélica, Janina, Adrián, Rafa Castro, mi hermano, no sé si podía estar. Te saludo a distancia, David, Rubén, Joana, ¿cómo está Joana? Que ahí me saludaba. Graciela, Luciana, Horacio, Cecilia, Albert, Clau, Lorena, por si la nombré, Sergio, Santi, ¿cómo estás, amigo? Ana, Carlos, Luciano, mi sobrino, que grande Luz. Espero que hayas escuchado de esto y no haya sido ahora de última que te inicio de última, tranquilo, porque lo había grabado, lo podés ver cuando vos quieras. Les mando un gran saludo, Dios los bendiga. Si parece que esto puede ayudar a otros, simplemente entran a Facebook de Experiencia Renova. Está en el área de Experiencia Renova. Ingresan con un clic a la solapa video y ahí están todos los videos, no solo este, sino todos los Facebook Live que venimos haciendo y demás. Hay mucho material muy rico. Sí, no soy yo solo, hay gente del equipo que verdaderamente lo hace muy bien. Y bueno, si te gustó este también, lo compartís con quien crees que le puede hacer bien y que puede llevarle esperanza al corazón y motivación para seguir caminando en este camino. Les mando un fuerte abrazo a todos, Dios los bendiga, hasta el miércoles que viene. Chau, chau.